El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, y mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. El título que hemos dado a esta catequesis del Evangelio de este domingo es Amantes del Evangelio, que empieza con estas palabras de Jesús, esta gran promesa que dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. A ver, hermanos, esta es una promesa única. Esta es una promesa única, que el que guarda el Evangelio de Jesús, que guarda la palabra, resulta que tiene a Dios como huésped interior en su corazón. No hay promesa como esta a lo largo de toda la historia de nuestra fe. No la hay. Al lado de esta promesa, todas las demás palidecen. No porque sean verdad o no sean verdad, no. Al margen de eso, que si tal santo dijo esto, que si tal monja dijo lo otro, sin desprecio a nadie, Dios me libre, aun siendo verdad, palidecen al lado de esta. Incluso diría una cosa. ¿Cuánta gente que va a misa el domingo e incluso todos los días ni siquiera ha reparado nunca en esta promesa de Dios? Ni siquiera ha reparado nunca en esta promesa de Jesús. O sea, es que no se ha enterado. Lo digo en un plan para que estemos atentos, porque no hay promesa que supere a esta, que el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, habita dentro de nosotros por las palabras del Hijo. Palabras de las cuales dice Jesús, y la palabra que escucháis no es mía, viene directamente de la fuente, y la fuente es el Padre. Esto es importantísimo, porque es que la vida espiritual es mucho más simple de lo que alguien pueda parecer, con 40 caminos, 40 escaleras, 40 montañas para subir, 40 escalas. No, Jesucristo lo ha dicho muy suavemente y muy simplemente: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos de él una morada viva, una morada santa, un templo vivo, un templo santo.
porque Dios habita en ese templo. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿No? Mirad cómo esto es la plenitud de promesas que vemos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo esta del Salmo 90, los que rezáis completas el domingo, ya sabéis que en un cierto momento viene y dice, pues Él se puso junto a mí, yo le libraré. ¿Os acordáis, no? Él se puso junto a mí. Dice Dios, Él se puso junto a mí. Pues a partir de Jesucristo, es Él el que se pone junto a ti. Mirad el cambio. Mirad el cambiazo enorme. Si el salmista lleno del Espíritu Santo, veladamente dijo que el que se pone junto a Dios es liberado por Dios de la tentación, del mal en todas sus dimensiones, etc., resulta que ahora se da la vuelta a la situación. Ahora es Él el que se pone junto a ti, el que se pone en ti, dentro de ti, el que habita en tu interior. Pues por ahí va un poco el sentido de la encarnación de Dios, ¿no? De llevar a plenitud todas estas promesas que están entre sombras a lo largo del Antiguo Testamento, que en Jesucristo se llenan de luz y se plenifican por completo, ¿no? Lo importante, pues eso, dice que la palabra que escucháis no es mía, no me la acabo de inventar, no he tenido una ocurrencia, no he cogido ahí una cosa, un texto de Abraham, un texto de David, o un texto del profeta Jeremías, y se me ha ocurrido que esto... No, es el Padre mío, mi Padre es el que me da la palabra, ¿no? Vamos a ver. Cuando dice Jesucristo, y la palabra que escucháis no es mía, sino que es del Padre, está indicando también por dónde va a ir nuestra evolución espiritual. Está indicando también por dónde va nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento como discípulos, ¿no? Guardar la palabra de Dios no es una obligación. A Dios no se le ama por obligaciones. No es una condición. A Dios no se le ama con condiciones. Guardar la palabra de Dios es posible cuando, conforme vamos entrando en ella y vamos palpando el misterio de la palabra, que es el misterio de Dios, nos damos cuenta, igual que el salmista, que dice, tus palabras son mi herencia por siempre, son la alegría de mi corazón. Nada de obligaciones ni de condiciones. Es como si tú tuvieras que tener obligaciones cuando respiras. No, tú respiras porque tu cuerpo te lo pide. Tú no tienes un programa para respirar. Respiras incluso cuando estás durmiendo, porque tu cuerpo te pide la respiración. Pues imaginaos mucho más todavía cuando el alma pide las semillas de Dios, pide las huellas de Dios. Entonces, cuando llega un momento, por la proximidad, por eso que estamos haciendo de escuchar con amor, en que la palabra es nuestra herencia por siempre, es la alegría de nuestro corazón, entonces ya estamos preparados para acoger la palabra de Dios, no como una prueba para ver si amamos a Dios, sino porque es la alegría de nuestro corazón, no como una prueba, una especie de salto de obstáculos de 5.000 metros, a ver quién avanza, a ver quién llega el primero. No. Es porque es la alegría de tu corazón, porque es tu herencia. Tu herencia viene a ser Dios. Tu herencia viene a ser Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Mirad lo que dice el libro del Eclesiástico cuando hace una especie de panegírico de los grandes patriarcas del pueblo de Israel. Empezando, ya sabéis, a Abraham, Isaac, Jacob, va nombrando todos, ¿no? Al final del libro del Eclesiástico, ya desde el capítulo 44, dice de Abraham lo siguiente. Abraham, padre insigne de una multitud de naciones, no se halló quien le igualara en gloria,
Él guardó la palabra del Altísimo, guardó la palabra de Dios. Y con él entró en alianza. La palabra es para entrar en comunión con Dios, no para sacar una buena nota. La palabra, guardas la palabra y entras en alianza, entras en comunión con Dios. Y el autor del libro del Eclesiástico, cuando escribió esto sobre Abraham, no sabía, como todos, igual que los autores de los Salmos, el alcance que esto iba a tener en Jesucristo. Pero estaba como preparando esta catequesis de hoy. El que me ama guardará mi palabra como la guardó Abraham. Abraham guardó la palabra y entró en comunión con Dios. Y entró en alianza con Dios. Guardar una palabra como la de Abraham, de la cual dice San Pablo, creyó contra toda esperanza, contra toda lógica normal. ¿Cómo es posible que Dios primero me pruebe, me diga, sal de mi tierra, etcétera, ¿no? Sal de tu tierra, yo te mostraré, sin plano ni nada, yo te mostraré. No es cuestión de, mira, vete primero a este pueblo, después al otro, después llegas a Mesopotamia y terminas yendo en Canaán. No, yo te mostraré en cada etapa del camino por donde tienes que ir. Cuando ya hace todo esto y le promete un hijo en la posteridad, resulta que le pide que se sacrifique el hijo. Que por otra parte, hay que tener en cuenta una cosa, que los pueblos de alrededor, los sacrificios de los hijos, de los primogénitos, era normal en las religiones de los pueblos de alrededor, toda aquella Mesopotamia. Era normal en todas las religiones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios le pide esto a Abraham, Abraham va con un cuchillo clavado en el alma, porque él sabe perfectamente, por todos los lugares donde ha estado, que ningún padre que ha subido con su hijo a un monte para sacrificar a su hijo a los dioses de Canaán, el dios Moloch concretamente, el padre siempre ha vuelto solo, nunca ha vuelto con su hijo. Y Abraham creyó que detrás de la palabra que Dios le había dado estaba la vida. No sabía cómo, ni de qué forma, ni de qué manera, pero lo sabía. Y creyó contra toda evidencia y entró en comunión con Dios. Que un poco el Evangelio en nuestra vida va por ahí. Dios nos lo va dando, parcialmente vamos entrando en el Evangelio y vemos que esto nos introduce cada vez más en una amistad con Dios, en una comunión con Dios, en un ser hijos de Dios. De forma que cuando rezamos el Padre Nuestro ya no rezamos de corrida, rezamos un Padre Nuestro porque tenemos pruebas evidentes de que ha actuado como padre en tu vida concretamente cuando te fiaste de él, como es el caso de Abraham. Por eso se dirá de Abraham que es nuestro padre en la fe, porque creyó contra toda esperanza, como dice San Pablo. Y en ese sentido, de por guardar la palabra y entrar en comunión con Dios, mirad lo que dice Dios de Abraham. Aquí ya no es un autor, como el autor del libro del Eclesiástico. Dios de Abraham dice lo siguiente, hablando de la próxima liberación de Israel cuando está en Babilonia, dice, y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham. Dios dice, Abraham es mi amigo. No es que diga Moisés, y Abraham fue amigo de Dios. No es que diga Jeremías, y Abraham fue amigo de Dios, que también es palabra revelada, inspirada por Dios también. Pero esto es mucho más fuerte todavía. Es Dios el que habla directamente en primera persona. Abraham, mi amigo. Y ya sabéis por otras catequesis que que amigo, en la terminología de Dios, significa mi otro yo. Por lo tanto, Abraham, que es su nombre, poquita cosa, como todos los hombres, y Dios, creador del cielo y de la tierra, dice a Abraham, a esa poquita cosa que se llama Abraham, tú eres mi otro yo. Por aquí va el acoger el Evangelio. Esto se llama amor de Dios al hombre, ¿no? Y no nos lo vamos a perder. Y no nos lo vamos a perder, en absoluto. No nos lo vamos a perder. El que guarda la palabra alcanza la belleza infinita
de llegar a ser discípulo de Jesús. No hay belleza comparable a esta en todo el universo. No hay belleza comparable que se pueda comparar. Es hasta un insulto comparar la belleza de alcanzar y ser discípulo de Jesús con toda la belleza de la creación, de la ciencia, de las artes, de todo lo que queráis, porque todo pasa menos el llegar a ser discípulo de Jesús. Esto permanece eternamente. Por eso vamos a ver un texto aquí en la misma línea, evidentemente, de que el que guarda mi palabra, que nos puede ayudar. Dice Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él, porque yo cumplo su palabra. Hago lo que le agrada a Él. Hago lo que me dice. Hago lo que me ha enseñado, porque como hemos visto, el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. El Padre trata a su Hijo como discípulo en cuanto hombre. Por eso le enseña la palabra. Le abre toda la palabra del Antiguo Testamento, de los Salmos, esta de Abraham que hemos visto antes. Él la va acogiendo. Se retiraba por las noches, iba memorizando, como hacían los judíos. Y la palabra Dios se la iba abriendo y al día siguiente daba un paso más en el cumplimiento de su misión. Y si al día siguiente resulta que le llamaban loco, le dolía, por supuesto que le dolía, pero tenía fortaleza de su padre que le sostenía porque le había abierto la palabra. Con nosotros es exactamente igual. Caminamos dentro del mal del mundo, a veces nos coge directamente, pero tenemos una fortaleza que nadie tiene, que es la misma fortaleza de Dios, la misma fortaleza que tuvo el Hijo de Dios. Por eso repetimos, dice Jesús, no solamente a sus discípulos, mucha gente que le escuchaba. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, evidentemente, en la cruz, sabréis que yo soy. Sabréis que soy el Hijo de Dios. Yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy, que significa Yahvé. Yo soy el que soy. A mí nadie me ha creado. Yo soy el que soy. Y Jesucristo necesitará morir para que le reconozcan como Hijo de Dios y para desmontar montajes un poquito, que creemos que con esos montajes vamos a alguna parte. Los dos primeros testigos que dijeron públicamente que era Dios fue el ladrón: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El ladrón, sí. Que no fue ahí por robar unas magdalenas, no, fue por algo más, incluso matar. Y el centurión que mandaba la cohorte de soldados que hicieron la ejecución de Jesús. Al morir Jesús dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y ahí reunió a todos los pueblos. Pueblo de Israel, representando la Virgen María y el discípulo amado, y los pueblos, digamos, gentiles que llamaban, cumpliendo así la palabra dada por Dios a Abraham: en ti se bendecirán todas las naciones, todos los pueblos. Bueno, y dice, el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada, que es cumplir la palabra. No podemos cambiar, Mira, Señor, esto dice el Evangelio, mira, no lo voy a hacer, pero a cambio sí te prometo otras cosas. No prometas nada, porque Dios no es tonto. Es mejor que no insultes a Dios. No prometas nada, porque Dios no es tonto. Es mejor decir, Señor, no puedo con esta palabra, no puedo con este Evangelio concreto, de esta página concreta, de este capítulo concreto.
No puedo perdonar a quien me ha insultado 10 años seguidos. No puedo. Pero no te voy a prometer nada a cambio porque no te voy a tratar como si fueras tonto. Me pondré de rodillas hasta que me des la fuerza para perdonar. O incluso para pedir perdón por haber hablado mal de él, aunque el culpable haya sido él. Esto se llama crecer como discípulo. Y Dios disfruta cuando te ve creciendo. Disfruta cuando te ve con esta honestidad, que no le das gato por liebre. No puedo con esto, pero a cambio te prometo no, déjate tonterías. No le des gato por liebre. Es mejor confesar tu impotencia hasta que Dios te asista y te ayude y te levante, y hasta que veas que esa palabra que no puedes cumplir hace parte de la alegría de tu corazón, como decía antes el salmista. Cuando tú te des cuenta que esa palabra que no puedes cumplir es tu herencia, es un entrar aún más en el corazón de Dios, es la alegría de tu corazón, darás el paso. No lo darás ni por ser bueno ni por ser mejor, lo darás porque Dios te está impulsando desde dentro para acercarte a Él. Y ahí está, tu fuerza va a estar ahí. Y ahí va a estar tu real fuerza, va a estar ahí, tanto para ti como para mí. Tanto para ti como para mí. Y cuando no podamos, es mejor ponernos de rodillas que decir tonterías. Es mejor ponernos de rodillas que decir tonterías. ¿De acuerdo? Es mejor. Bueno, el caso es que cuando Jesús dijo esto, ¿cómo Jesús nos pone la verdad y con qué cariño? Jesús nos pone la verdad. ¿Con qué cariño? ¿No? ¿Con qué delicadeza? Cuando dice Jesús, el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, ¿sí? Porque cuando cumples la palabra estás todo menos solo. Te pueden abandonar todos y un día te abandonan por otras cosas. Pero Dios nunca te dejará solo, porque está atado a su palabra. Y si su palabra está atada a ti, le has atado a Él. Dios es indisoluble con su palabra, porque Dios es palabra, como dice San Juan en el prólogo del Evangelio. En el principio estaba la palabra estaba con Dios, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por tanto, Dios es indisoluble con su palabra. Si tú guardas esa palabra dentro de ti, aunque te cueste cumplirla, aunque en ese momento lo estés cumpliendo, pero no la rechazas, la guardas dentro de ti hasta que llegue el momento de madurez y das el paso, entonces Dios está contigo. Nunca te dejará solo. Porque Dios es indisoluble con su palabra. Bueno, el caso es que cuando Jesús habló así a esta gente, que eran judíos, que conocían bastante la palabra, como sabéis, como todo buen judío, y que iban a la sinagoga y esas cosas, y que la comentaban entre ellos, o la leían en privado, como Natanael, ¿os acordáis? Dice Juan, al hablar así, muchos creyeron en él. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando muchos creyeron en él, Jesús dijo, calma, no corráis tanto. Para el carro, no corráis tanto. Que de boquita hay mucha gente conmigo. Es parecido a lo que pasó después de las bodas de Caná, la multiplicación del agua en vino, después vino la purificación del templo, después, ¿no? Que Jesús dijo, mi casa es casa de oración, expulsó a los vendedores, y mirad lo que el comentario que hace Juan, dice, mientras, después de la expulsión de los vendedores del templo, mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba, que la conversión del agua en vino y otros milagros que haría entonces, ¿no? Señales significa milagros, ¿no? En la espiritualidad del Evangelio, ¿no? De toda la palabra, ¿no? Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos. No tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre.
Y por la misma razón lo tenemos aquí. Y al hablar así, muchos creyeron en él. Entonces Jesús dice, vale, de acuerdo, ¿creéis en mí? Pues bueno, pues muy bien. Yo no voy a dudar de vosotros. ¿Creéis en mí? Vale. Pero tened en cuenta lo siguiente. Y dice, decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Les dice, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que todavía no lo sois. Esto juega a nuestro favor para que no nos llevemos desengaños, para que no nos desilusionemos, para que no nos desanimemos. Hay que respetar los pasos que Jesús está dando con nosotros. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, no solamente de boquita, lo seréis de verdad. Conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os dará libres. Manteneos en la palabra. Manteneos como se mantuvo Abraham. Cuando todo su sentido común le decía que esa palabra que había escuchado de parte de Dios era aberrante, era ridícula, era irrazonable, era inhumana. Y Abraham se mantuvo en la palabra. Ya tenía una historia detrás de que Dios le había venido siempre, digamos, cumpliendo todo lo que le estaba prometiendo. Por lo tanto, Abraham no va con los ojos vendados. Ya ha visto que Dios le ha respondido siempre a favor, siempre, siempre. Y le toca ahora la prueba última para ver si ya definitivamente entra totalmente en esta fe que se llama abrazo con Dios. Este atarse a Dios, ¿no? Es mantenerse en la palabra, atarse a la palabra. Como dice el mismo Dios al pueblo de Israel, el gran mandamiento que engloba a todos los demás. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras. El que me ama guardará mi palabra. María guardaba la palabra en el corazón. Ya viene anunciado aquí como el gran mandamiento que marca toda la vida espiritual del pueblo de Israel y que siempre lo toreó como le dio la gana. Siempre lo toreó como le dio la gana, como muchas veces nosotros. Como hemos dicho, este evangelio no será tal así, ¿verdad que no? Después de 2000 años será de otra forma, ¿no? Exactamente igual. Pero bueno, esto vamos a lo que vamos. Empezamos a fiarnos de Dios, ¿no? De tener esta libertad interior. No, no somos héroes. No, no somos héroes. Somos privilegiados porque vemos cómo la palabra va creciendo dentro de ti y Dios no te ha mentido, no te ha dejado en la cuneta, no te ha dejado en la estacada. Dios ha sido tu soporte cuando pensabas que ya no podías más. Y eso lo sabemos todos y lo sabemos muy bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Ahí está. Queden en tu corazón. Átate a ellas. Ata las palabras a tu corazón y ata tu corazón a las palabras y estarás atado a Dios. Y estarás atado a Dios como padre. Como padre, no como juez. Quedarás atado a Dios como padre, no como juez. No como juez. Y por eso repetimos, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, no de boquita, mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una cosa muy simple
lo voy a decir, lo digo por aclarar, no por meter el dedo en el ojo a nadie, Dios me libre. La predicación no es para meter el dedo en el ojo a nadie, pero para iluminar un poquito por dónde va Jesucristo. Que podemos decir que confiamos en Dios. Y luego a la media hora resulta que no hemos confiado en Dios. Que, por ejemplo, todos los que estamos aquí hemos dicho más de 1000 veces, y más de 2000, y más de 3000. Esta ejaculatoria del corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y 3 horas más tarde has tenido un problema y en vez de resolverlo según confiar en Dios, lo has resuelto según la sabiduría humana, pegando el mamporro. Y lo has hecho inconscientemente y ni siquiera te has cuestionado de que estás haciendo mal la ejaculatoria. Repito, no me interesa para nada, tengo otras cosas más importantes que hacer, que estar aquí metiendo el dedo en el ojo de nadie, pero es un poco para que nos aclaremos que qué fácil es vivir al margen de lo que decimos que profesamos. Repito, aquí todos hemos dicho 1000 veces, o 2000, o 3000, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. La gran ejaculatoria del corazón de Jesús, que es bonita, que es preciosa. Pero después, al poco tiempo, no ha significado nada para ti el confiar en Dios, porque has confiado en tus fuerzas, en tu lengua bonita, para salir del apuro, aunque tuvieras que mentir. Por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos para decir que el Señor nos quiere llevar a seremos verdaderamente sus discípulos. Él nos llevará, Él nos fortalecerá. Y por supuesto que es un camino mucho más corto que estos caminos largos, que son larguísimos, penosos y que no te llevan a ninguna parte. Porque confiar en Dios es confiar en Dios. Por ejemplo, ¿no? Puedo decir un caso, ¿no? Puedo decir ese caso. Es maravilloso ver cuando Jesucristo dice que el que nosotros permanezcamos en Él y que Él permanezca en nosotros, tiene que ver con guardar la palabra, y Él se pone para que le veamos como yo guardo la palabra de mi Padre. ¿Y por dónde le lleva la palabra del Padre? Pues ya lo sabemos por dónde le llevó, hasta la muerte y muerte de cruz. Lo leemos en la catequesis que nos da en el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, ya sabéis. Dice así, ¿no? Leo un poco al final porque no os da tiempo a todo. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, así que el término mandamientos es sinónimo del término palabra en el lenguaje de Israel. En el lenguaje nuestro occidental, que tenemos una cultura latina, mandamiento es una cosa y palabra otra, pero en el lenguaje de la espiritualidad bíblica, mandamiento es un camino para hacer, igual que la palabra, ¿no? Entonces, y de hecho, lo vamos a ver mejor ahora. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. El Padre no se le parecía a Jesús para decirle, a ver Jesús, primer mandamiento, amarás a este Señor sobre todas las cosas. Segundo, no le dijo nada de eso. Era la palabra que cada día le iba diciendo, le iba abriendo los salmos, le iba partiendo los salmos, le iba partiendo la fe de Abraham, como estamos ahora nosotros partiendo esta palabra. Todo esto se lo estaba diciendo en privado. ¿Cuántas veces iba al huerto de los olivos a orar? Por eso Judas lo encontró allí, porque sabía que ahí, en el huerto de los olivos, Jesús iba con frecuencia para orar, cuando estaba en Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Y en eso se le partía, Dios le iba partiendo la palabra, como de esto, gracias a Dios, ya estamos teniendo experiencia nosotros, ¿no? Sin haber estudiado ni Biblia ni teología. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, pues si guardáis mi palabra, guardaréis
El que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. ¿Para qué? Para permanecer en el amor del Padre, igual que Jesucristo. Es que Jesucristo tanto nos amó, tanto nos amó, tanto nos amó, que nos traspasa la relación que Él como Hijo ha tenido con el Padre. Es que esto es innombrable, esto es inconcebible. Es que cuando buscamos promesas a lo largo de la historia, que hay 40.000 y todas son buenas, todas son enanas, comparado con las promesas que se desprenden de la boca de Jesús. El que guarda mi palabra permanecerá por siempre en mi amor, como yo permanezco en el amor del Padre, en la misma línea. Sí, abrid bien los oídos, en la misma línea. Este es el don de Dios. No, este es el gran don de Dios. Nos traspasa su relación con el Padre. Y su relación con el Padre fue por la palabra que el Padre le iba dando, le iba partiendo en sus momentos de oración. Como nosotros cuando hacemos los laudes, exactamente igual. Digo exactamente salvando las distancias, ya me entendéis. Pero es la misma línea, eso sí, la misma línea. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el mismo Jesús, hombre. Porque lo ha dicho el mismo Jesús. Esta palabra que guardamos nos llena de la sabiduría de Dios. Nos lleva de la fuerza de Dios. Jesús, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, dice así, leo el texto, que es muy fuerte. Dice, de hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, la sabiduría del mundo, con la sabiduría del mundo nunca cumplirás la palabra. Nunca. Harás mi sacrificio, sí, pero la palabra nunca. De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios, en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. No, una hora de predicación, aquí lo sabe. ¿Quién aguanta eso? No, el que aguanta no vuelve. El que viene aquí para aguantar no vuelve. Aquí venimos para beber del pozo de Dios. Sin obligaciones, porque nunca os he pedido nada. Así, mientras los judíos piden señales, ya lo sabemos, ¿no? Los griegos buscan sabiduría, la suya, la de sus filosofías. Nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Porque los dioses de los gentiles son todos dioses triunfadores, a los cuales no se les puede ni tocar. El dios del mar, el dios de la guerra, el dios de la agricultura, el dios del amor, todos son dioses así, que hay que darse con la boca abierta. Y de pronto va Pablo y dice, un Dios crucificado, jope, mañana te oiremos, deja de tonterías, hombre, que tenemos que ver fútbol hoy. Déjate ya, vete por ahí. Esa fue la experiencia de Pablo. Y en otros niveles sigue siendo la experiencia de generación en generación. Un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, somos llamados por el Evangelio, no por milagritos. Por el Evangelio, como dice San Pablo. Lo mismo judío que griegos, ahí no hay distinción, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Para eso guardamos la palabra. José Navarro, para tener la misma fuerza de Cristo. Él nos la da porque toda la fuerza de Jesús está en su palabra. En Él, que es la palabra del Padre. Para tener la sabiduría, para saber discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Discernir que lo que te agrada a ti es porque te agrada a ti, porque le has dado gato por liebre a Dios, pero lo único que perder eres tú. Esto se llama tener la sabiduría de Dios. Esto se llama tener la sabiduría de Dios. Pues esto que dice San Pablo de Jesucristo, todo ello está en el Evangelio. Porque Jesucristo se identifica con el Evangelio. Porque los santos de la Iglesia primitiva tenían este contexto, tenían clarísimo. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que murió mártir con 90 años, con todo patas arriba,
nadie le puso a derrubar, nadie consiguió abatirle, porque tenía algo muy claro. Me refugio en el Evangelio de Jesús, como si en él estuviera vivo corporalmente. Y por eso nada le pudo abatir, ninguna condición externa de lo que le estaba pasando. Ni siquiera llevándole al martirio ya con 90 años, todos se quedaron bobos con la fortaleza de este hombre, la fortaleza de este Cristo que vivía en él, este Jesucristo que vivía en él. Eso es. Esta fuerza, esta sabiduría que emanan del Evangelio, San Pablo la llama la gracia de Dios. Es este don de Dios para ser fuerte, este don de Dios para ser sabio, este don de Dios, este Dios viviendo en ti, ¿no? El Evangelio de la gracia de Dios, dirá San Pablo. Bueno, pasamos a un segundo aspecto de este Evangelio. Dice, haremos morada en él. Haremos morada en él. Un hombre que lleva la palabra de Dios en su corazón es un sagrario viviente, porque Dios vive en él. Un sagrario viviente, porque Dios vive en él. Porque Dios ha hecho en él su morada. Haremos morada en él. Son un anticipo profético de lo que se nos habla aquí, de la nueva creación, en el libro del Apocalipsis, que dice así. Hoy, estamos ya al final, es el capítulo 21, y el Apocalipsis tiene 22 capítulos. Dice, oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Ahí está. Eso se cumple en ti cuando acoges el Evangelio. Eres morada de Dios entre los hombres. Y Dios contigo será tu Dios. A veces no le verás, pero sabes que está dentro de ti. Y muchas veces lo verás cuando te va partiendo la palabra. Cuando sabes que ese partirte la palabra no viene de ti, sino de él, como estamos viendo en este momento, por ejemplo. Dios con ellos será su Dios. Y enjugará las lágrimas de sus ojos. ¿Por qué? Porque a los discípulos de Jesús nos esperará siempre la persecución. Porque la sabiduría de este mundo arremeterá siempre contra la sabiduría de Dios. Porque ahí donde está la sabiduría de Dios, se cae el sombrajo de la sabiduría de este mundo. Y por eso se empleará en todas sus formas por arremeter. Y como dice San Pablo, nunca conseguirán abatirnos, ni a él, ni a Ignacio de Antioquía, ni a esa mujer tan frágil que pesaba 40 kilos, llamada Teresa de Calcuta, por decir un caso contemporáneo a nosotros. O San Juan Pablo II, que al final de su vida era dependiente en todo. Pero todos sabíamos que era un santo, hasta sus mayores enemigos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, porque los discípulos sí saben llorar. Porque el sufrimiento no hay que aplaudirlo ni que buscarlo, y a veces duele. El que me diga que va buscando el sufrimiento por amor a Jesucristo, hay que llevarlo al loquero. Porque eso no se es. Otra cosa es aceptarlo. Además, los que dicen eso, en cuanto le tocas un poquito en sus vanidades, sacan unas uñas que ni la madrastra de Blancanieves. Así. Y tenemos esta experiencia de esto. ¿Verdad que sí? Así es. Los que guardan la palabra en su corazón, guardan
lo que dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. La palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Guardas la luz verdadera. Si guardas la luz verdadera, resulta que se cumple en ti lo que dice Jesús de sus discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Y esta luz va creciendo dentro de ti. Conforme va creciendo el Evangelio dentro de ti, va creciendo esta luz. Y al crecer el Evangelio dentro de ti, Paulín, al crecer el Evangelio dentro de ti, al crecer la luz dentro de ti, está pasando en ti, ¿sabes lo que está pasando? Está pasando lo que dijo, lleno del Espíritu Santo, San Juan Bautista, cuando le querían comparar con Jesús. Dijo, no, yo solamente anuncio, el esposo es Él. Y dijo, es preciso que Él crezca y yo disminuya. Esto vale para nosotros. Nuestro hombre que quiere tener la razón en todo, que quiere prevalecer en todo, que es el más listo de la casa, el más esto, el más del otro, tiene que ir disminuyendo poco a poco para que crezca él, conforme va creciendo la palabra. Conforme va creciendo la palabra dentro de ti, ¿no? Bueno, y ahora, los 10 minutos que nos quedan, quiero hacer algo, puntualizar por qué Jesucristo dice al final de este Evangelio, os doy la paz que es mi paz, no como la da el mundo. Hay una paz del mundo para los triunfadores, que dura hasta que triunfa el que va detrás tuya y te dice estorbas y te echa. Hay otra paz, la de Dios. Jesucristo dirá, os doy mi paz, os doy mi paz, os doy mi paz. ¿Qué paz es esta la de Jesús? Es la paz que me da mi Padre. ¿Y por qué o cómo? ¿De qué estamos hablando? De la paz que le da a Jesús su Padre. Pues la paz porque hace su voluntad. Dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me ha enviado. Y por eso le viene la paz del Padre, porque hace la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, lleva consigo poseer, encarnarse en ti la paz de Dios, por ejemplo. La paz de no ir neuróticamente detrás de tu propia gloria, sino detrás de la gloria de Dios. De ahí le viene también a Jesucristo la paz. Y la tercera tentación de Jesús en el desierto, esta tentación que es el broche de oro de toda tentación, viene cuando tomó el diablo a Jesús y le llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Y Jesús dijo, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él darás la gloria. A Él darás culto. Busca tu propia gloria, conocerás la amargura, conocerás el rechazo, conocerás lo que es ser levantado y tirado, conocerás verás lo que hablen bien de ti delante y pésimamente detrás, porque el mundo es así, es una sabiduría ponzoñera, en manos de un príncipe mentiroso, como le llama Jesús, mentiroso y ponzoñero, y esto te alcanza a ti. Lo has hecho tú con los demás y los demás lo han hecho contigo. Lo conocemos y lo sabemos. Hasta que viene Jesucristo nos da una paz diferente de este buscar la gloria de Dios. Acordaos cuando Jesús dijo a los fariseos, doctores de la ley, que
que estaban con la palabra de Dios mañana, tarde y noche, bueno, por decir algo, ¿no? Que nos entendamos, ¿no? Estaban con el libro, no con la palabra, que es diferente, con los pergaminos o lo que fuera. Nunca vais a poder creer, porque buscáis vuestra gloria y no buscáis la gloria que viene de Dios. Por eso nunca podréis creer. Nunca podréis creer. Nunca podréis creer. Mi paz os doy, ¿no? Dice Jesús a los judíos: yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. ¿Quién la busca? Mi Padre. Mi Padre ya busca mi gloria. ¿Por qué la voy a buscar yo? ¿Voy a entrar en las mentiras como los demás? ¿Voy a entrar en las vanidades como los demás? Porque toda la gloria del mundo está llena de vanidades y mentiras. Esto lo sabemos cuando entramos en los entresijos del mundo del arte, del mundo de los artistas, todas las rencillas que hay, las zancadillas que hay, pero a todos los niveles, también en las profesiones, también en todo grupo humano que no está metido en la palabra de Dios de lleno. Estas cosas tarde o temprano salen, en forma de envidias, en forma de comentarios, en forma de todo. Detrás de todo eso que hay, la gloria humana. Y viene Jesús y dice: os libraré de todo eso. Os enseñaré a buscar la gloria de mi Padre. Porque Él la buscará para vosotros. Eso es lo importante. No somos sacrificados que renunciamos a la gloria. No. Somos muy sabios. Buscamos la gloria que no muere, la gloria inmarcesible. La misma gloria que el Padre dio al Hijo. Y por eso esta es vuestra paz. Y por eso esa es vuestra paz. Los cristianos no somos los tontos del pueblo. O los tontos de la parroquia. O los tontos de tal grupo. Buscamos una gloria que no muera. Y de ahí nace nuestra paz. Y de ahí nace nuestra paz. Yo no busco mi gloria. Ya hay quien la busca y juzga. ¿Quién? Mi Padre la busca para mí. Igual que busca para mí la paz. Igual que no necesito ni siquiera defenderme. Me decís esto, me decís lo otro, que si estoy loco, que si tal y cual, que si soy un ignorante, que soy un mentiroso, un embaucador, por mucho que razone con vosotros, estáis tan podridos que no aceptaréis ningún razonamiento. Por lo tanto, dejaré que mi Padre dé testimonio de mí. Y esta también es mi paz. Esta también es paz. Y vemos, como nos dice también aquí en Juan: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el Padre, ¿no? Otro, el Padre, es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio de mi Padre es válido, permanece para siempre. Igual que la palabra permanece para siempre. Es el testimonio que permanece en mí y conmigo, ¿no? Esta es la paz que yo os doy, ¿no? Esta es la paz que yo os doy. Entrar en la voluntad de mi Padre, dejar que Él os glorifique, dejar que Él dé testimonio de vosotros, dejar que Él os defienda, dejad que yo sea vuestro maestro. Todo esto es la experiencia de Jesús. El Padre fue el maestro de Jesús. El Padre fue el maestro de Jesús. Y por eso Jesús mismo dirá: yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado es el que me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Es que Jesús, incluso a la hora de predicar, depende del Padre, de la palabra del Padre, en cuanto hombre, ¿vale? En cuanto hombre. Y yo sé que su mandato, su palabra, es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre
me lo ha dicho a mí. Y esta es la raíz de toda predicación del Evangelio. Hablar como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos va partiendo la palabra para darla a los demás. No hay que perder el tiempo con sabidurías humanas, si son colaterales para afianzar lo que el Señor está revelando, sí. Pero si eso es la esencia, el Evangelio queda solamente como letra, se ha perdido el tiempo, tanto el predicador como los que escuchan. Al final de cuentas, en toda predicación lo que se hace es lo de la multiplicación de los panes. En toda predicación lo que se hace, se repite, la multiplicación de los panes. Ya sabéis cómo a lo largo de la Escritura se llama a la palabra de Dios el pan de vida. Que cuando el demonio dijo, come de este pan y tal, dice, no, ya comeré de ese pan, primero el otro, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace, que sale de la boca de Dios. Y para que entendamos un poquito por dónde va el alimento de la Iglesia en este sentido catequético, Jesucristo, ¿qué hizo con 12 panes? Pues lo que se hace con 2 líneas o 2 páginas del Evangelio, o 5 panes, los partió. Y una vez que los partió, ¿qué hizo? Primero lo dio a los discípulos. Y una vez que se los dio a los discípulos, dijo, y ahora dádselos a la gente. Primero comieron los discípulos y dijeron, y ahora dádselo a la gente. Es exactamente lo mismo. Es un pan partido que Dios da a los predicadores y los predicadores lo da al pueblo de Dios. Y luego vosotros lo vais llevando allí por vuestro testimonio, por esa luz que tenéis dentro, por muchos de vosotros que estáis en movimientos en vuestras parroquias o que sois catequistas o lo que sea. Ahí tenéis vuestra ocasión de hacerlo. Y esta es la bendita y maravillosa Iglesia que ha nacido del costado del crucificado, del costado de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.